Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Estamos de regreso en una clase más, en la última clase. Este, pues igual lo mismo. Miren, normalmente la parte que se nos olvida en la formación universitaria, pues es que ustedes puedan tener herramientas profesionales, ¿no? Para enfrentarse al día a día dentro de una institución educativa o de un centro de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. En la clase pasada, pues les hablaba de esta perspectiva de género que a veces defendemos desde el aspecto personal o social, pero no desde el aspecto profesional, ¿no? Que es lo que nos puede dar la diferencia o el aporte o la plusvalía en nuestro trabajo. En la parte de la administración educativa, de estos principios de administración educativa, quiero ser muy enfático en todo lo contrario, ¿no? ¿Quién ocupa los puestos administrativos dentro de una institución educativa? Por ejemplo, Aranza, en tu caso, director, directora. Pues hasta donde yo sé, la directora de nuestra escuela creo que es abogada, pero tiene preparación en educación. Esa es como la chida de los abogados, ¿eh? Y Este, por ejemplo, la directora general sí es, bueno, es una monja, pero creo que ella estudió administración. ok. Es muy raro que exista un director hombre. Díganme por qué. Haciendo alusión a toda la historia de la educación y de la sociedad. Porque es mucho más común que bueno, que pues sí, los educadores sean mujeres, ¿no? Entonces creo que como que ya históricamente es más fácil que haya una mujer en ese puesto, ¿Por qué? porque hay más mujeres normalmente en el gremio. ¿Pero por qué? ¿Por qué son más las mujeres educadoras? ¿Y por qué son más los hombres filósofos de la educación o pedagogos o educadores o científicos de la educación? En la clase anterior veíamos que nos y más al hombre por ser hombre, ¿Pero por qué? por el machismo. Ojo con, bien, qué bueno que le diste esa palabra. Ojo con lo que voy a decir. O bueno, no con lo que van a decir ustedes, porque yo lo tengo claro. ¿Qué es el machismo? Búsquenlo más, si quieren, googleenlo. Dice que es la superioridad del hombre sobre la mujer y que se manifiesta en la degradación de lo femenino y la discriminación de la mujer. Usted, Aquí, les digo que hoy anda la Ferchis, pero con todo, que es machista, usted. Ok,
Aquí a mí me salió que es el conjunto de actitudes y comportamientos que violentan injustamente la dignidad de la mujer en comparación con el varón. Usted díganos. Pues sí, todo te lo tengo que decir yo, Fernanda, porque pues tú no puedes. Ah, ¿verdad? Eso sí es machista. Miren, quiero poner este ejemplo que acabo de hacer con Fer y vámonos a la época donde a ti también, típico de mujer, vámonos a la época en donde todo esto sucedió. ¿Quién me dice cuál fue? En donde los hombres empezaron a ser machos alfa y las mujeres a atender pues las cuestiones de la casa, las funciones administrativas. Híjole, ya le acabas de dar un punto reproductor del machismo de los más importantes. ¿Ustedes saben por qué utilizan ustedes tacones o maquillaje? A ver, ¿a quién le gusta pintarse? No, Maquillarse. profesor, no nos pintamos porque no somos casas, nos No, sí se maquillamos. pintan porque utilizan Pues, pigmentos de pintura. pues, pues antes el maquillaje en la época de los egipcios representaba el poderío y el estatus en esa época. El de los Que tacones sí lo desconozco, pero hay unos tacones que castigan muchísimo el pie, es una tortura eso. Exacto, porque son hechos para hombres. Porque fueron hechos para hombres. Ok, en los egipcios representaba eso, pero ¿las mujeres utilizaban maquillaje? Solo algunas, ¿no? Es más, solo hay una que utilizó maquillaje y que revolucionó el maquillaje y que gracias a ella todas se pueden pintarrajear la carota. Su nombre empieza con C. No, afirmo, la única faraona de Egipto que hasta donde mi conocimiento alcanza, creo que no era de Egipto, ¿eh? Por la otra sí, pero la única que no era de Egipto, creo que ella. Tal vez me estoy equivocando, lo voy a investigar bien, pero no quiero decir cosas que no son. Ok, Cleopatra. Ok, a partir de ahí se normalizó el maquillaje en las mujeres. Ok, que el maquillaje no era inventado para las mujeres, era para los hombres. Los tacones, igual en la Francia de aquellos tiempos, pues eran utilizados para los reyes, porque algunos eran muy chaparros para que se vieran muy altos. Pero no sé quién les dijo a ustedes que eso era un símbolo de feminidad o en qué momento se lo apropiaron. Sí sé, pero quiero que hagan conciencia histórica y de género, precisamente por esta parte de los principios. Háblenme de cuántas mujeres, de cuántas mujeres en la historia datada, cuántas mujeres en la historia datada eran capaces de proveer en la época prehistórica, desde el inicio de los tiempos. No, pues lo que hacían era que el hombre era quien iba a casar, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué se llama cazar?
al matrimonio, a la sagrada institución del matrimonio. Las mamás luchonas de esas épocas, lamento informarles que no existían mamás luchonas en esa época. Según la Iglesia Católica, ¿de dónde viene la mujer? De la costilla de Adán. Ok. Según la ciencia, ¿qué factores son esenciales para determinar? ¿Quién determina el género? Claro que yo estuve ahí, Fernanda, soy pedagogo. El varón. Ok, el varo. ¿Por qué? No es un asunto machista, es un asunto de genética, de ciencia, de teología, como lo quieran ver, desde la perspectiva que lo quieran ver. Pero si, a ver, ¿quién tiene 31, entre 31 y, entre 30 y 40 años? Yo, Ok, ¿cuántos años, Aranza? 32. Ah, mira, ahí estamos del pre. Si tú y yo competimos en una carrera de 100 metros, ¿quién crees que gane? Usted. ¿Por qué? Porque soy hombre, claro. También. Ok, esa es la respuesta. Las capacidades físicas de la mujer son mucho menores a las del hombre. Les guste o no les guste. Yo soy amigo de Katia Itzel, la única árbitra, la que va a ser la árbitra seleccionada para el Mundial de Fútbol, por encima de muchos hombres. Y cuando nos ha tocado competir, le he pegado unas arrastrijas, pero no tienen idea de cómo, ¿eh? A medio gas, porque las funciones biológicas de los hombres comparadas con las de las mujeres son totalmente diferentes. Partiendo de la premisa, de la paradoja en donde ustedes cada mes pierden sangre y eso afecta a su proceso hormonal y nosotros no. Pero de la misma premisa que ese mismo proceso hace que ustedes puedan dar origen o creen vida y nosotros no. La fortaleza de la mujer no radica en el físico, bueno, en la fuerza bruta, dicho de una mejor forma, ¿no? ¿De dónde proviene la fuerza de la mujer? Ahora sí háblenme de Piaget. De sus funciones cognitivas, porque la mujer no fue diseñada o no está diseñada científicamente o teológicamente o por donde ustedes lo quieran observar, no fue diseñada para hacer un trabajo bruto, fue diseñada para hacer un trabajo mental. ¿Sí me explico? En todas las culturas ancestrales, babilónicos, egipcios, mayas, zapotecas, aztecas, mexicas, mixtecos, la que ustedes me digan, antes del eurocentrismo, la mujer tenía un rol esencial que era el de administrar, educar y reproducir los valores de una sociedad, porque se equiparaban en algunas sociedades, en algunas otras no. La mujer tenía un rol esencial, un rol más importante. De hecho, les guste o no les guste, hasta el día de hoy, una mujer vale más que un hombre, por lo que puede aportarle a la sociedad. ¿Ok? Hasta ahí todas bien. Ya me están funando, ¿verdad? Ok. El machismo, según lo que me acaban de decir, es un sistema de creencias. Sí, ya las conozco, típico de mujer. Podemos decir que son conductas, actitudes. Ahí han de estar, pero hasta mandando audios.
en donde se establece la superioridad del hombre sobre la mujer, pero esta superioridad debe de ser en todos los aspectos, ¿ok? El aspecto físico, el aspecto intelectual. ¿Y qué pasa cuando existe un hombre que intelectualmente es superior a una mujer, físicamente es superior a una mujer, administrativamente es superior a una mujer, tiene capacidad de controlar, de prever futuras situaciones? ¿Qué pasa cuando un hombre existe así? ¿Eso ya es machista? ¿Qué pasa cuando un hombre tiene más conocimiento, más fuerza? Ok, bien, Fernanda. ¿Por qué el hombre perfecto? Tú dime. Ah, mira, así no batallo yo. ¿En qué no batallas? ¿Por qué? Porque aseguramos que es un hombre proveedor. Es un hombre que se va a preocupar por ustedes. Es un hombre que te va a mantener libre, que te va a mantener segura, que tiene conocimiento, que es empático, que puede educar a los hijos, que se compromete en el rol social, que son normalmente los hombres que las mujeres engañan, porque todos sus genes de mujer lo que les están pidiendo es un macho alfa y el macho alfa normalmente no hace eso. En algún punto de la vida la mujer se aburre porque sus genes así se lo demandan y busca, pues normalmente busca al chacal, normalmente busca al bandido o alguien que le haga sentir una aventura ajena a lo que está viviendo. Ahora, yo conozco un hombre que pues, sí es guapo, o tal vez es bien parecido, tiene dinero, eh, provee a su familia, eh, habla inglés muy bien, ha viajado mucho, los niños quieren ser como él, los adultos hombres lo admiran y las mujeres quieren tener una relación con él. Pero salió a decir con que quieres un hombre proveedor, pero no te gusta comprometerte con las actividades de la casa, ¿eh? Interesante. Y de la nada a todo mundo se les hizo machista. Es que yo no voy a empezar, solo quiero que entiendan un punto. Ojo con este punto. Si hablamos de los principios de la administración educativa, que son, ¿cuáles son? Planeación, organización, dirección y control. ¿De qué cosas? ¿O de qué elementos? ¿O de qué circunstancias o actividades dentro de una organización? De cualquier organización, ¿no? Ok, si tú trabajaras, por ejemplo, como en el caso de Aranza, en una perdón, en una institución educativa de carácter religioso, ¿qué valores y principios debes de seguir y cuáles debes de ignorar? Pregunta para Aranza. Pues deben de seguir los valores y principios que marca, pues como tal, se supone que la Biblia y lo que dicen las escrituras y todas esas cosas. Ok, ahora yo te pregunto, ¿cuál Biblia? Porque en el del siglo XIV al siglo XVI existieron algunas versiones de la Biblia. No, pues bueno, nosotros como tal tenemos, digamos, un resumen o sí, como que algo ya está seleccionado previamente, no es que tomemos en cuenta alguna de esas, que me imagino que es la anterior por los años en los que fundó todo lo de la congregación del Beato Luigi Viraggi. Entonces, me imagino que es el anterior, pero está como
resumen de lo que él tomó y de lo que él creía que era bueno. Y de hecho, justamente como dice, o sea, acá la Congregación para la Educación empezó por crear mujeres que pudieran ser, pues, sí, útiles, digámoslo así, en todo ámbito, porque es que sí, o sea, Dilo pues como empezó, es. pues es que, ajá, o sea, empezó con que ellas fueran personas Sirvientas. de bien para la sociedad y que pudieran cumplir con todos los aspectos que la sociedad le pide a una mujer. Y si era parte de la cocina, la convivencia y todo eso para después poder educar a los demás. Ok. Decía, se la voy a dar por muy buena, ¿eh? Por muy, muy buena a la Ferchis. Ay, profe, ya va a empezar. Justamente esa es mi idea, que yo pueda empezar, pero que ustedes sean quien terminen con esos prejuicios. No puede ser un hombre, ¿eh? O sea, sí puede ser, pero va a estar muy complicado. Tiene que ser una mujer la que erradique las situaciones del machismo, desde el entendido de los constructos filosóficos, políticos, sociales, económicos, educativos, para que el hombre pueda moldearse. Si bien en las casas, no sé, discúlpenme si hiero susceptibilidades, voy a hablar desde la sociología. Ejemplo, yo soy hombre y tengo una hermana. ¿Quién nos va a educar si mi papá trabaja todo el día? Mi mamá se queda en la casa. ¿Quién nos va a educar? La La mamá. mamá. Ok, si mi mamá le enseña a mi hermana a que me lave la ropa, a que me dé de servir, a que lave mis trastes, ¿quién es la reproductora del machismo? La mamá. La mamá. Ok, La porque mujer. con base en su sistema de creencias, ella va a creer que yo soy superior a la mujer en todos mis aspectos. ¿Ok? Va a mantener oprimida a mi hermana, va a hacer diferencias muy marcadas porque ella es mujer, yo soy hombre, y mientras ella reproduzca estos estereotipos y limite a mi hermana, eso va a ser machismo. La principal fuente pues sí, como para erradicar el machismo es la educación. ¿La educación de qué tipo? Ok, si ustedes estuvieran en este caso, que fueran la mamá y alguien les dice, oye, pero ¿no crees que le estás haciendo daño a tu hija? Y alguien más le dice, oye, pero ¿no crees que le estás haciendo daño a tu hijo? Y se dan cuenta que ambas afirmaciones son correctas, ¿qué harían? Que esto pasa en las escuelas también, ¿eh? Niños de pantalón, niñas de falda, niñas bien peinaditas, niños cabello corto. Las maestras usan bata, los maestros no. Las madres de familia están todo el día en las escuelas, los padres no, son contados. Vamos a hablar realmente de perspectiva de género. Lo primero que tengo que hacer es tener en claro cuáles son los puntos que voy a defender como persona por mi historia de vida, los puntos que voy a defender como profesional de la educación y los puntos que voy a defender como figura educativa responsable de la vida de muchos de mis alumnos. Porque, a ver, yo no le puedo enseñar a un niño a lavar los trastes, a planchar, a lavar, si su familia es totalmente machista. ¿Por qué? Porque va en contra de su costumbre. Y le voy a generar problemas dentro de su familia. Pero si yo le digo al niño que todos los militares
planchan, lavan, ayudan y protegen, Cocinan y cosen. cocinan y cosen, son fieles, no casinean ni cachimbean. Iba bien, profe, iba bien. Es que yo estoy hablando lo que es. ¿Y sabes por qué existe esa perspectiva? No. Porque son, díganlo, lo están pensando. Ándale, Fernanda, te quiero escuchar. ¿Porque son qué? Sí, pues yo sabía que tú lo ibas a decir. Miguel remató. Entonces, miren, para poder manejar una escuela hay que entender que quiero que anoten esto. Michel Foucault. Se los escribo. No, se los dicto. Michel, así como se escucha, Michel, Michel Foucault. 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 O como le decíamos en la carrera, Michel Yakult. Michel Foucault. ¿Ok? Foucault nos habla de la historia de la sexualidad, de vigilar y castigar, de las relaciones de poder. A ver, ojo con lo que les voy a decir. Fíjense nada más cómo se van a espantar. Si yo les dijera que con todas ustedes ya he tenido relaciones sexuales, ¿ustedes qué me dirían? Que es una mentira, que está tapado. ¿Cómo que está tapado? No entiendo el término. Que es una mentira, jamás, pues obvio no. Que es chisme, pues yo les voy a decir que no, porque desde la perspectiva de este autor, las relaciones sexuales son todas aquellas relaciones entre las personas del mismo o de diferente género. Existen relaciones sexuales de diferentes tipos. Que ustedes nada más conozcan el frutifantástico, ese es su problema. Pero existen relaciones sexuales sociales, relaciones sexuales de poder, ¿ok? Que son diferentes a las que todo el mundo conoce, ¿ok? Entonces, el ser humano dentro de un grupo tiene relaciones sexuales. Pongan a una niña de 16 años entre puros niños de 12 años y me dicen cómo les afecta el proceso educativo. Es más, pongan a un maestro de esos proveedores en una escuela de puras maestras y me dicen cómo les afecta en el problema, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ok? Quiero compartirles esta visión desde la perspectiva de Foucault, que de hecho es una de las perspectivas que se toma como corriente filosófica de las más aceptadas para el desarrollo de las instituciones educativas o organizaciones administrativas, que la principal característica que debe de dominar una persona no es el género, no es los recursos, no es la planificación, no es la organización, no es la administración, no es el control, no es la evaluación. Es los géneros con sus funciones y las relaciones de poder, porque el poder desde la perspectiva de Foucault enaltece o eh, muestra todas las carencias sociales, psicosociales que ha manifestado una persona o que ha carecido una persona a lo largo de su vida.
¿Por qué a veces el proceso de enseñanza-aprendizaje se ve limitado? Porque por más planeación, organización, dirección o control administrativo o pedagógica que exista dentro de una organización educativa o industrial, lo que determina que se consigan o no los logros es el poder y cómo se ejerce. ¿Ok? Ahora, dentro de esta sociedad en la que nosotros vivimos, ¿qué tipo de sociedad tenemos? ¿Realmente es una sociedad patriarcal o matriarcal? Ensúciense. Para llegar a conceptos profundos hay que ensuciarnos para ver si estamos equivocados o estamos en lo correcto. Yo no voy a validar sus conocimientos, les voy a hablar desde lo que yo conozco, para que también no tengan miedo a eso. Ah, ¿verdad? No sabían lo de las relaciones sexuales, ¿verdad? Ya se quedaron pensando. Les digo, ya viene espantadotas, típico de mujer. A ver, ahora sí, con base en esto que acabamos de platicar, ustedes díganme, ¿la sociedad es patriarcal o matriarcal? Matriarcal, ¿Por qué? porque es de la que se aprende desde muy temprana edad, es la que nos forma prácticamente. Ok, vamos a meternos al dilema feminista. ¿Qué se festeja más? ¿El 10 de mayo o el Día del Padre? Y digo el Día del Padre porque quién sabe qué día se festeja el Día del Padre. El 10 de mayo y el Día del Padre, Ahí cuando se pueda, ¿no? Dice es cuando Jazz, sea quincena, si no, no. es correcto, y siempre y cuando al padre le alcance para su festejo y sus regalos, ¿no? Ambas, porque si falta un padre debe haber un jefe de familia y es la mamá. Normalmente, a ver, si se muere el papá, se queda a cargo la mamá. Pero si se muere la mamá, el papá tiene que salir a trabajar. ¿Quién hace la función de la jefa o el jefe de familia? Ah, muy bien, Ferchis. Dejen de estar hablando de mi señor padre, ¿eh? Ok, se desaparecen por no tener responsabilidades o se desaparecen por que están trabajando y cumplir con las responsabilidades. Pero nunca falta la abuelita, materna, paterna, la tía, la prima, la sobrina que toma ese rol. ¿De qué género es el ser más poderoso de este planeta? Adelante, ya, te escucho. Femenino. Santo Dios, dices eso en una iglesia y te excomulgan. Ya, te escucho. Por Ay, ejemplo, a ver, perdón, perdón. Adelante, Jazz. Por ejemplo, en este caso que estamos diciendo de que la mamá hace la función del papá cuando no está, yo lo tomo así porque en mi caso así fue. Cuando mi papá siempre estaba afuera, lo veía a veces una vez al mes o podían pasar 2 meses y no veía a mi padre por cuestiones de trabajo. Entonces, la que mandaba y era la parte que ejercía la disciplina y todo era mi mamá. Y cuando empezamos a crecer, a veces mi mamá tenía que salir por algunas cuestiones o tenía que seguir a mi papá por otras cuestiones y el que se hacía cargo, por así decirlo, era mi hermano. Entonces, seguía siendo un hombre el que estaba a cargo de mí. ¿Quién lo puso a cargo? Mi señora madre, porque si no estaba mi padre y no Ah, estaba mi madre, alguien tenía que cuidarme. Y es mi hermano por ser mayor. ¿quién lo puso a cargo? Pues mi mamá por ser mayor. Pero si yo hubiese sido la mayor, entonces sería diferente. ¿Crees? Claro, porque si yo soy la mayor, ¿cómo me va a cuidar un menor a mí, no? O sea, A ya ver, también ahí coincidió. bueno, bien, eso es, ahí coincidió. Pero a ver, si yo veo que mi hija de 8 años tiene más materia gris que mi hijo de 15 años. Entonces que le hagan prueba de ADN porque ahí algo ya no cuadra.
No, o sea, pero me refiero, a ver, si yo soy mamá y me doy cuenta que mi hija, la menor de 8 tiene, le gira más su ardilla que el de 15, ¿qué haría? Pónganse en mi lugar, ¿ustedes qué harían? Pues yo le digo al mayor, échale un ojo a tu hermana, por así decirlo, pero ya a la chiquita le digo, ¿sabes qué? Cuídalo porque acuérdate que está Totoreco. Entonces, como que ya es diferente. Ok, regresamos al poder. ¿Ya se dieron cuenta que no es una cuestión de ser hombre o de ser mujer? De ver quién piensa más, quién es más fuerte, quién es más rápido, sino ver quién se vuelve menos loco, porque todos en algún punto cuando nos dan poder, nos rebasa la autoridad y llegamos al autoritarismo. Pero es ver quién se vuelve menos loco con el poder. Y no es una cuestión de género, no es una cuestión, dicen la Ferchis, Dios no tiene género. Ay, ya le cayó las nuevas corrientes de la iglesia para juntar más adeptos. Dios es hombre en la Biblia. Por ahí a los agnósticos, por ahí los cuánticos, los energéticos y los todo vibración hablan de la creación de una que el ser más poderoso de este universo es mujer y que a la Iglesia Católica no le conviene, pero son teorías, son posturas, son ideologías de unas clases tal vez no tan hegemónicas. Ya lo hablamos con Gramsci, cuando yo acepto las disposiciones y me siento bien con esas disposiciones que impone una clase superior a mí, ha triunfado la hegemonía a través de la cultura, ¿ok? Yo solo quiero que entiendan esta parte. Las relaciones sexuales, sociales, tienen una gran carga hegemónica y cultural para el desarrollo del proceso educativo de enseñanza-aprendizaje y sobre todo las relaciones sexuales de poder, ¿ok? ¿Quién está por encima del otro? Porque hay mujeres que son muy dominantes y hay hombres que son muy dominantes. No quiero llegar al machismo, ni al feminismo, sino dominantes en cuanto a su personalidad. Bien lo dice la gran poeta contemporánea Ariana Grande. Este, Dios es una mujer. Y se la doy por válida, porque pertenece a la élite. Entonces sabe cosas. Estoy seguro que Ariana Grande pertenece a alguna secta Illuminati o masónica y sabe cosas. Que se la doy por buena. Pero hay que identificar las relaciones de poder. Y las relaciones de poder están ligadas al conocimiento. Mis queridas alumnas, históricamente, ¿quién posee más conocimiento? ¿Los hombres o las mujeres? En general, no se vayan solo a lo académico, en general. En mi experiencia laboral, Ujú. yo digo que la mujer. Ok. En la mía, yo digo que la mujer. ¿Alguien más? Yo creo que se nos dotó de una inteligencia que ser